estructuras neurológicas para el aprendizaje. O sea, estamos hablando todo lo que es la anatomía y la fisiología del cerebro y vamos a relacionarlo a cómo se da el aprendizaje. El objetivo, como de costumbre, el objetivo de nuestra clase es que ustedes obtengan una visión macroscópica y microscópica del cerebro y conozcan las funciones importantes para el aprendizaje. Este es un tema vasto, este es un tema gigante, que en verdad lo único que estamos haciendo es mostrar un poquito, una nada, de un mundo que todavía hay, que ya está avanzado y que también por avanzar. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un recuerdito de la anterior clase cuando quedamos en que las neuronas, que son las unidades funcionales de transmisión del sistema nervioso central, que ustedes saben, el sistema nervioso central es encéfalo y médula espinal, ¿no? Tenemos nosotros 100.000 unidades de estas, y estas unidades son especialistas también, ¿sí? O sea, tienen especialidades. Pero son tan pequeñas que ellas se van a entrelazar, van a crear redes, y a través de esas redes van a hacer el input sensorial. Estamos hablando de que van a generar la transmisión del mensaje, la transmisión del mensaje a través de dos procesos. Puede ser el químico o el eléctrico, ¿no es cierto? Ahí hemos quedado. Hablamos también en la anterior clase sobre las glías. Las glías, células, digamos, como nodrizas, ¿no? Células que van a permitir que estas neuronas estén bien, lleven bien el mensaje, hagan buenas conexiones, etcétera, etcétera. Entonces, este es su soporte, su nodriza, las glías. Pero aquí la estrella de lo que es la neuroaprendizaje para nosotras son las neuronas. ¿Okay? Ese es como un recuerdito. Pero ¿qué hace? No es solamente de que se conecten las dendritas entre ellas para que transmitan el mensaje. ¿Qué es lo que hace? Hay ciertamente impulso eléctrico o hay un químico en medio, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hay? Y vamos a ver en la siguiente transparencia que hay la necesidad entre ellas de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son conductores que transmiten información de una neurona a la siguiente a través de la sinapsis. Hemos dicho que sinapsis es cuando un botón de una neurona se une a otro botón. No se une, sino tiene una proximidad grande para transmitirse, ¿no? Al ser los neurotransmisores mensajeros, tienen la responsabilidad de llevar a cabo múltiples funciones cerebrales específicas. Y para que exista esta correcta función cerebral, se requiere de un balance de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, de proteínas y otros. Entonces, aquí no es tan sencillo que se unan las neuronas, sino que necesitamos de los neurotransmisores. Los más conocidos en nuestro manejo son la acetilcolina, la dopamina, la glutamina, la norepinefrina, la serotonina. Tenemos el GABA, y ahí el GABA es el ácido aminobutírico, ácido gamma aminobutírico, que es el mayor inhibidor de la actividad neuronal del cerebro. Vamos a ver cada uno de ellos, pero de manera, digamos, no detenidamente, pero vamos a verlo. En lo más importante que es para nosotros, no tanto la función bioquímica, sino en la función del aprendizaje. La dopamina. ¿Cuál es la función de la dopamina? De este neurotransmisor. Es suministrar sensación de placer. Su función es favorecer la atención, generar la motivación y el control de impulsos.
Esa es la maravilla de la dopamina. Está localizado obviamente en una de las partes del cerebro que se llaman ganglios basales, sistema límbico, córtex. Yo me he permitido aumentar qué tipo de alimentos son los que a nosotros nos favorece generar dopamina para los neurotransmisores, y son los que están ahí. Y cuando uno no consume estos alimentos, obviamente va a tener insomnio, palidez, disminución de la libido, entre otros. En la actividad de aprendizaje, la dopamina actúa preparando al sistema atencional y en la fijación de nuevos aprendizajes. Recuerden ustedes que la anterior vez les hablaba y les decía que penoso, digamos así, para las conexiones cerebrales, es que muchos adolescentes y niños llegan a la escuela sin desayuno, o no tienen costumbre, o se les hace costumbre, y llegan con nada. Llegan a veces a dormir sobre los pupitres, sobre las bancas, porque no tienen, como decir un ejemplo, un poco grueso el ejemplo, ¿no? Yo tengo por decir así, tengo un coche último modelo a la puerta y yo tengo las llaves. Y resulta que no puedo, lo he hecho andar, pero no avanza ni enciende motor. ¿Por qué? Porque no tiene el nutriente, no tiene gasolina. Puede ser el mejor de los vehículos, el motor perfecto, pero mientras no le eche gasolina y tenga sus líquidos de freno, el azulado, etcétera, etcétera, no va a funcionar. No va a funcionar. Y es exactamente este ejemplo que me permito hacer con el tema de los neurotransmisores. Ellos se genera a partir de la alimentación que tenemos. Una pobre alimentación, bueno, una pobre reacción neuronal. Una buena alimentación, una buena, como dice acá, una actividad para el aprendizaje plena. ¿Ok? Eso sería en relación a la dopamina. Veamos otra de las que tenemos todos ustedes, yo y todos. Una consultita, perdón. Diga. O sea, podemos inferir entonces que como docente nosotros tendríamos que estimular a que se produzca la dopamina en nuestros alumnos con diferentes actividades para tratar de que sea mayor la aprehensión del conocimiento. Antes de eso habría otra cosa, que el aprendiz o el alumno, como usted dice, tenga el nutriente en el cuerpo. Si no tiene el nutriente en el cuerpo, usted puede hacer todo, pero no tiene lo que dice, ¿no? No tiene la posibilidad de generar atención, porque no tiene la energía, no tiene la gasolina para el vehículo para que marche. Usted puede, muchos profesores hacen muchas cosas para levantar el ánimo, para que aprendan, pero el niño está cansado, está agotado, no durmió a las 2 de la mañana cuando después ha jugado mucho y no ha comido nada. Eso, a eso me refiero. Sigamos. Doctora. ¿Sigue, Andrés? Me parece que, digamos, este tema que preguntaba el colega escapa, ¿no?, a nuestras manos. Mire, en la actualidad se dice, ¿no?, utilizar barbijo para esta pandemia, mantener las distancias, y no lo hacen, ¿no? Decirle al alumno tal vez también no lo acataría o no lo haría, no sé, digamos, ¿no? Parece que son parámetros que escapan a nuestro dominio, ¿no? En parte sí, pero ¿sabe la responsabilidad? Los niños crecen con los padres, o por lo menos con los que son sus responsables, ¿no? Entonces yo creo que la educación alimentaria es fundamental para todo desarrollo. Hoy día mismo estamos viendo, el que tiene una buena, digamos, una buena resistencia, una buena salud corporal, está con mejores posibilidades de salir de este problema que alguien que ya tiene problemas de salud. A eso me refiero. Bien, sigamos. La serotonina, otro neurotransmisor, que la función es inhibir la ruta del dolor.
mantiene el balance emocional, cumple otras funciones en el estado de ánimo, en el apetito, en la percepción. Es cierto que para muchos de nosotros este tema es árido. Este tema inclusive puede llegar a ser como poco creíble, ¿sí? Pero en verdad nosotros funcionamos con estos neurotransmisores y son esto el alimento para las neuronas y las neuronas hacen la pega gracias a esto. Entonces resulta de que estos neurotransmisores, la única manera en que nosotros podemos tener en el cuerpo es a través de los alimentos o de medicamentos. Hay medicamentos que sí, por ejemplo, en el caso de la dopamina, podríamos ver la bromocriptina, que se la conoce con el nombre de Duopa, ¿okay? Que ha de simular el efecto de la dopamina cerebral. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo mejor? Es a través de la alimentación. Bien, la serotonina, como decía, inhibe el dolor, mantiene el balance emocional, cumple varias funciones del estado de ánimo, apetito y percepción. Localizado en una de las partes internas del cerebro, el hipotálamo. Los alimentos, los que están viendo ustedes, y la disminución de este neurotransmisor va a ser, digamos, que uno tenga de alguna manera un estado depresivo. Porque vean ustedes, la función, dice arriba, es en el estado de ánimo. Entonces, una persona que anda decaída, que no, es insuficiente la serotonina. Algo está pasando, no está teniendo sus buenos niveles. ¿Ok? Ha de tener tristeza, problemas de sueño, estados apáticos. Porque tenemos no tenemos serotonina en el cuerpo, tenemos muy mínima. ¿Okay? Estos son los neurotransmisores y esto es importante que nosotros lo vamos asimilando como docentes porque de alguna manera tenemos que permitirnos hacer recomendaciones correspondientes, ¿no? La norepinefrina, ¿cuál es la función? Responsable de la pelea o huida, nos pone en alerta, trabaja para la memoria, para la velocidad del pensamiento, para el estado de ánimo. Su principal localización, los lóbulos frontales, que ya lo hemos ubicado en anteriores clases, en el córtex, en el hipotálamo, que son órganos que están al interior del cerebro. Los alimentos que deberíamos tener con frecuencia en la alimentación, y el que no tengamos esta alimentación, pues nos va a generar una fibromialgia, alteraciones del humor, por la falta de la norepinefrina, ¿no? Eso. Seguimos con los más importantes de los neurotransmisores. Veamos el GABA. El GABA, que decimos que es el ácido gamma aminobutírico, ¿ya? Que es el mayor inhibidor de la actividad neuronal del cerebro. Su función es esa, mayor inhibidor de la actividad neuronal del cerebro. Favorece los ritmos cerebrales equilibrados. Es que es una maravilla cómo a través de los estudios se puede detectar todas estas cosas, ¿no? Está localizado obviamente en el sistema nervioso central, prácticamente en el cerebro. Los alimentos, los que dice ahí, y una insuficiencia de GABA nos provoca taquicardia, manos frías, falta de concentración. ¿Okay? Sigamos. Esta es la parte más bioquímica, digamos, del cuerpo, ¿no? Vamos a ver cómo se entrelaza con el aprendizaje. Luego tenemos acá, después de la acetilcolina, su función es regular la memoria, velocidad de pensamiento,
La acetilcolina, las que se encuentran en la médula espinal, controlan los músculos y las que están en el cerebro regulan la memoria. Dice que la acetilcolina mejora la velocidad de la conducción neurológica. Al interior del cerebro, en los ganglios basales, está su principal localización. ¿Qué alimentos nos provee? Los huevos, coliflor, trigo. ¿Qué pasa con la disminución de la acetilcolina en el cuerpo? Una sensación de agitación, olvido, falta de concentración, piel áspera, boca seca, pérdida de tono muscular. ¿Okay? Bien, a través de estos neurotransmisores, que son los que van a generar un muy buen funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Debemos valorar que sus nutrientes son importantes para lo que va a ser para nosotros el aprendizaje. Y el aprendizaje, vamos a la otra, vamos a entenderlo ahora desde los sentidos a la sensación y a la percepción. Estamos hablando de los sentidos, estamos hablando de los sistemas sensoriales que hemos visto, como el de la audición, de la olfacción, etc. A cómo se da la sensación en el cuerpo y cómo se da la percepción en el cuerpo. Eso vamos a ver para después llegar al aprendizaje, ¿no? Sensación es una respuesta inmediata que dan los sistemas sensoriales ante la recepción del estímulo. Yo huelo algo que queme y digo, algo están quemando. Es madera seca. Pues hojas. ¿Okay? Me llega del exterior. Y el estímulo es una energía que provoca una respuesta en el órgano sensorial y varía en cuanto a tipo de intensidad para activar un determinado sentido. Entonces, entre lo que viene del mundo exterior y yo tenga la sensación, hay el estímulo, el que me llega. Para luego pasar a que sea percibido. Miren ese camino como lógico que hace, ¿no? Están quemando, un estímulo del olor que viene, me llega y yo digo, me están quemando, porque entró a mi sentido, a mi sistema de olfacción. Decimos de manera incorrecta sentido del olfato, sí, pero es un sistema como lo hemos visto anteriormente. Entonces, después de la sensación, da lugar la percepción. Es una función que posibilita al organismo recibir, procesar, interpretar la información del exterior. La pseudopercepción se puede dar en situaciones de estados alterados. ¿Qué quiero decir en esto de estados alterados? Por ejemplo, cuando uno tiene un consumo de alcohol. Me altera la percepción. Me altera el equilibrio. ¿Ok? Lo sabemos eso por experiencia. Los estímulos están en el medio ambiente, son capturados por los sentidos. Estos, todos los sentidos, todos los sistemas, conforman un sistema integrado. Y este sistema integrado nos va a llevar a una integración sensorial que va a ir hasta el cerebro. Entonces, no es solamente que viene algo que siento que quema, pero cuando me acerco al lugar, veo que son hojas. Entonces yo digo, son hojas. Quiere decir de que la visión y la olfacción se han integrado para pasar al cerebro la información. Entonces, primero siempre va a haber un estímulo, la sensación, y después se va a dar la percepción. Recuerden ustedes cuando hemos hecho un ejercicio de la figura gestáltica para un poco continuar con esto.
cuando a la presencia de un estímulo, una persona podía ver dos caras, dos rostros. Otra persona podría ver la silueta de una mujer. Pero alguien, esa es solamente la sensación de la visión. Pero alguien va a percibir algo más. Ya va a llegar a percibir y va a decir, son dos rostros de gemelas. Son dos rostros de gemelas univitelinas. ¿Ok? Entonces ya le va a dar, no solamente lo que veo, sino le va a impregnar una condición. Lo voy a percibir de esta manera. Y otro puede decirme, no, aquí no hay ningún rostro de dos gemelas univitelinas, no hay. Aquí hay una mujer bella, preciosa, que está en posición de bailar. ¿Ok? Entonces la percepción ha de depender de quién lo perciba. Veamos el siguiente ejemplo. Díganme ustedes, ¿quién tiene la razón? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Quién? Para unos, el de la derecha. Para otros, el de la izquierda. Pero los dos tienen la razón. Porque por ese lado... subjetiva, doctora. Claro. Porque el uno dice 6, obvio, está mirando 6, pero el otro ve y dice no es 6, es 9. Entonces, ahí viene ya la percepción. Si bien la sensación es al mirar, pero desde la posición que lo ve, le permite percibir otra cosa. Entonces, esto es importante ver, por ejemplo, en las escuelas, en los niños chicos, cuando están aprendiendo a leer y escribir y a conocer los números. Y mucho más si hablaríamos de personas que son disléxicas. ¿Ok? Entonces, estamos yendo paso a paso de la sensación a la percepción. Ahora vamos a ver algo que es, a entender lo que es neuroaprendizaje. Lo que dice, es una función compleja del cerebro. Está vinculado a la memoria, a la atención, a la comprensión, a la motivación. Lo que implica redes y circuitos para retener el conocimiento. Y si vamos a lo sencillo, estamos hablando de neuronas que tienen los neurotransmisores y dependiendo de la salud de ellas, ha de darse lugar efectivamente todas estas funciones cognitivas, como la memoria, como la atención, como la comprensión. Veamos, sigamos adelante. Todos tenemos memoria. Todos tenemos memoria. A no ser de que haya tenido un gran problema y haya quedado amnésico, sin memoria. Pero tenemos memoria. Pero sí sabemos nosotros mismos reconocer que tenemos memoria. No, yo no tengo buena memoria. Uy, yo tengo apenas. O dice, uy, yo soy como un elefante. ¿Ok? Tenemos. Hoy sabemos más sobre los mecanismos cerebrales que intervienen en la memoria y el aprendizaje. La memoria explícita y la memoria implícita. Pero también podríamos hablar de 5 tipos de memorias, ¿no? La memoria episódica. Hay personas que son, pero buenísimos para recordar hechos, episodios en el tiempo. Y lo recuerdan con mucha facilidad y con mucha precisión. La memoria a corto plazo. Generalmente son estas las funcionales o de trabajo. La memoria a largo plazo. También. Relatores, ¿no? La memoria semántica. Quiere decir la memoria basada en los hechos. Yo recuerdo y recuerdo con lujo de detalles. Yo tengo una memoria semántica. O la memoria procedimental. Oye, yo he visto una sola vez hacer cuñapés y me lo aprendí. Destrezas.
¿Ok? Entonces, esta maravilla que tenemos nosotros como concepto memoria, no es nada más que parte desde los niveles de conexiones cerebrales de las neuronas a través de los neurotransmisores. ¿Okay? Sigamos avanzando. También, igualmente, la motivación. Como dice en la transparencia, la motivación tiene un circuito cerebral. Y tiene, obviamente, partes en el cerebro que están como especializadas para esto, ¿no? No vamos a entrar a este detalle de mucho explicación de la anatomía del circuito de la motivación. En esto de la motivación decíamos hace un momento que tiene que ver mucho el neurotransmisor como la dopamina. ¿Ya? Y alguien decía que la motivación no es responsable de captar nuestra atención, sino de mantenerla sostenida en el tiempo. ¿Okay? Entonces, la motivación también, igual que la memoria, va a partir desde que tenemos el nutriente adecuado. Veamos cómo se da ahora el aprendizaje. A partir de estos elementos, Perdón, Jesús le habla. Una consulta. Hoy estamos viendo que no solo, bueno, está claro que es indispensable el tema de la alimentación para que el tema del estudiante capte, pero hoy hay otro tipo de fenómenos, el tema de la atención que se están viendo o estudiando, tanto en el tema educativo como el tema psicológico, ya que cada vez resulta mucho más difícil tener la atención. ¿A qué cree usted que se debe este problema? Porque tener los 5 minutos concentrados es muy difícil. La verdad es que yo creo que tendríamos que bajar hasta entender los dos que vamos a considerar por una definición de atención. Si para mí atención significa que me esté mirando, pero no estoy seguro que me esté escuchando, y menos que está guardando en la memoria. O la atención es esta personita que está en el celular, que es un aparatito muy chico, y tiene un juego en línea, y tiene una habilidad motora en los dedos, y está siguiendo un juego con un nivel 5, ya está superando el nivel 8. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Porque si a mí me dicen, oiga, mi hijo está pues un capísimo, pero no puede escribir, yo le digo, bueno, este es capísimo esto, su atención está centrada en esto, porque su motivación está en esto, su interés está en esto. Y si además el niño tiene una excelente alimentación, bien. ¿Ok? Pero yo creo que primero tendríamos que ponernos en una conversa, qué entendemos por esto y de ahí empezar a conversar. ¿Ok? Sigamos. Mecanismos cerebrales para el aprendizaje. Ahora estamos hablando de mecanismos. ¿Ok? ¿Cómo se da? Lo primero que ocurre es el input sensorial. Ya lo hemos dicho. A través de un estímulo me llega que alguien está quemando al olfato. Dice, los que entran en los canales sensoriales a partir del input se desencadena una serie de eventos que activan los primeros mecanismos que permitirán aprender, como la activación de los sistemas atencionales, emocional y motivacional. Vamos a conocer ahora cuáles son esos mecanismos cerebrales para el aprendizaje. Los momentos del aprendizaje. Tiene 4 momentos. Un primer momento, que es la preparación e iniciación del aprendizaje. Un segundo momento, la adquisición de conocimientos y habilidades desde la experiencia. Un tercer momento, la orquestación de redes.
y la integración funcional como un cuarto momento. De esta manera se da el aprendizaje. Bien. Vamos a ver uno por uno. O vamos a ver en la siguiente transparencia. ¿Qué significa el primer momento? Que es la preparación e iniciación del aprendizaje. Se han de activar sistemas sensoriales. Obvio. La visión, la audición. Los principales. Para aprender a leer, la visión, la audición. Bueno, lo motor, sí, por supuesto. Pero ¿por dónde voy a conocer que este redondito es O? Porque lo escucho que es O. Y veo la figura O. Entonces, se van a activar dos sistemas sensoriales. Luego se va a dar lugar, dentro de este primer momento, la reclutación de los sistemas atencionales. Cuando hablamos de sistemas atencionales, es que una vez activados los sistemas atencionales, se activa una red de alerta asociada a la percepción, para percibirlo, ¿sí? Y va a direccionarse a una determinada localización y va a capturar esa información. Este es un proceso del aprendizaje. Luego va a entrar la reacción emocional, que ha de ser la que va a almacenar el recuerdo. Estoy pensando en niños que juegan estos juegos, son apasionadísimos. Por un lado yo digo apasionados, pero otros dicen son viciosos. Pero son reacciones emocionales porque cuando está perdiendo quiere llorar y empieza a hablar terribles cosas. Genera esta situación reacciones emocionales. ¿Okay? Este es un primer momento. Luego va a venir un segundo momento. El segundo momento tiene que ver con la adquisición de conocimientos y habilidades desde la experiencia. Aún los estudiosos intentan entender que el cerebro extrae experiencias del conocimiento y los convierte en comportamiento. Para esta adquisición de conocimientos, tiene que darse como indicación de las flechas. El comportamiento nos va a generar una experiencia. Y por la experiencia que hemos pasado, nos va a generar conocimiento. Y así va a ir en esta ruta de 3 puntos. Si conozco algo, me comporto de esta manera y tengo experiencia de esto. Este es un segundo momento. Para llegar a un tercer momento, que estos órganos sensoriales, esta fijación en el cerebro, cuando hablamos del cerebro hablamos de algo grande, hablaremos de las redes, de estas redes que saben estas neuronas con quiénes se van a juntar, porque no transmiten a cualquier neurona, son especialistas. Entonces se va a dar la orquestación de redes. Todo aprendizaje significa activar las redes neuronales. Y con ello se genera cambios, se genera conocimiento, pero a partir de complejas sinapsis de las estructuras neuronales. Y vamos a llegar al cuarto momento del aprendizaje, que es la gran integración funcional. Se produce el aprendizaje dependiendo del grado de integración de las estructuras cerebrales.
Miren qué fuerte, qué denso, qué importante. Y vuelve a manejarlo de atrás. El cuarto momento de la integración funcional, cuando yo voy a aprender, no estoy diciendo el aprender, el tenerlo, el posesionarme, el incorporarlo al conocimiento, se va a producir dependiendo del grado de integración de las estructuras cerebrales. Estamos hablando de la transmisión de las neuronas, del neurotransmisor. De ese va a depender, que evidentemente haya una huella némica, que llamamos nosotros, para que quede fija en la memoria. Entonces, esto es como llevarlo a algo muy simple, muy sencillo, sí, pero ¿cómo va a ser de las neuronas que se relacionan? No, parte de ahí. Y esto es el inicio, que se va a dar la integración funcional, porque luego de esto ya tenemos que hablar de otros procesos cognitivos superiores. Pero también tenemos que hablar de lo que nos decía al principio Piaget, de que vamos madurando. Y cuando una persona llega a los 18 años, avanzada de esa edad adelante, recién está cubriéndose con las neuronas, la parte frontal, la parte del lóbulo frontal, y recién se han de hacer las complejas, digamos, referencias de lo que es el pensamiento, de lo que es analizar, de lo que es sintetizar, procesos cognitivos superiores. Pero parten de este momento. Si vemos la siguiente, dice, la reacción emocional mejora la capacidad de almacenar recuerdos. Cuando hablamos de almacenar recuerdos, estamos hablando de que hay hechos, por decir episodios, en el tiempo. Si estos episodios son gratos, la reacción emocional nos va a provocar alegría. ¿Qué es la alegría? ¿Qué provoca la alegría? La serotonina, la dopamina, los neurotransmisores, el placer, el estado de placer. Ellos son los que generan esto. Si la experiencia de aprendizaje es agradable, los aprendizajes serán significativos. No ha habido más gran ciencia que tratar de entender y ver que tenemos que darle importancia al primer punto, que es la salud de los neurotransmisores, para la actividad cerebral, obviamente. Dice, el cerebro está en un estado continuo de activación, con varios sistemas y redes, circuitos, regulando y haciendo conexiones con otros sistemas, como respuesta al ambiente, como pensamiento o comportamiento. No es más, el cerebro, desde que empezó a funcionar hasta el día que pare de funcionar, es un estado continuo de activación. Cuando duermo, descanso, sí, pero mi cerebro está trabajando. Todo lo que me he vivido y he aprendido en el día está archivando. Por eso nosotros, una simulación de tecnología en los peces, tratamos de ver la maravilla de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central. Entonces, no para. Veamos la siguiente, que es mucho más próximo a los niveles de estudio que tenemos todos en este minuto. Todos me estoy refiriendo a los maestrantes y a profesionales. Hablamos de la cognición y de la metacognición como procesos cognitivos superiores.
Conocer. Ya aprendí, ahora conozco. ¿Y qué conozco de lo que yo conozco? Esa es la metacognición. Yo conozco esto. Y la metacognición es, ¿cómo conozco yo esto que conozco? Es como mirar de aquí lo que yo conozco. Esa es mi explicación de metacognición. Pero estos son procesos mucho más superiores, que se dan obviamente, porque nosotros estamos siempre imbuidos en esto, estamos metidos en esto. Y partamos definiendo que la cognición, el conocimiento, se origina a través de la percepción sensorial, volvemos a lo mismo, los sistemas sensoriales, etcétera, etcétera. El conocimiento se origina a través de la percepción sensorial, luego el entendimiento y finaliza en la razón. ¿Qué es la razón? ¿Qué es el entendimiento? Cognición es la capacidad de obtener información del entorno. Y a partir del procesamiento que hace el cerebro, interpreta y da un significado, generándose el pensamiento. Es para volverlo a leer, para tratar de entenderlo. Esta maravilla de que llegamos hasta el pensamiento. Y de hablar de pensamientos, tendríamos que hablar de muchas formas de pensamiento. Y de pensamientos patológicos y no patológicos. Hablamos de la cognición, pero hablemos de la metacognición. Es la facultad que nos permite ser conscientes de nuestros propios procesos cognitivos del aprendizaje. Soy consciente del proceso cognitivo de mi aprendizaje. La importancia de la metacognición es que nuestra mente tiene la capacidad de volver a sí misma y analizar los propios pensamientos y conocimientos. Yo creo que en esto, quizás de manera más precisa, quizás más explicativa, podrían los profesionales ingenieros que nos podrían como hacer un ejemplo, como hacer un ejemplo. No sé si alguien del grupo cursos hace un ejemplo. ¿Vamos? ¿Cómo entienden la metacognición? No me quedó claro todavía la metacognición, licenciada. A ver, otra persona. Doctora. Sí. Es como un acto de contrición que se llama para la parte, digamos, religiosa, cuando uno ha cometido algo malo, como evaluarse uno mismo, yo creo autocriticarse podría ser. Señorita, usted merece 100. Una nota de 100. Efectivamente, por ahí va. La metacognición es tomar conciencia sobre nuestra forma de pensar y de nuestras estrategias cognitivas. Puede definirse como pensar sobre nuestro pensamiento. Eso es. Y usted ha dado un ejemplo muy próximo. Voy a volverlo a decir. La metacognición es tomar conciencia sobre nuestra forma de pensar y de nuestras estrategias cognitivas. Doctora, ¿podría contar una cosita? Uh-huh. En el proceso terapéutico, en psicología, es un poco lo que sucede también, ¿no? Que el paciente empieza a
digamos, tomar conciencia de sus pensamientos, de sus errores, y también ahí empieza, digamos, el aprendizaje, ¿no? El decir, esto no lo voy a volver a hacer, o voy a tomar más cuidado en esta situación, ¿no? Y después también esto le llevará a una acción frente a lo que le hace sufrir. Sí, pero vamos a digregarlo un poquito. Digregarlo, que sí vamos a separar en partes para hacerlo entendible. En la terapia o en las intervenciones psicológicas con la persona, ¿no es cierto? A través de alguna de las formas de terapia, nosotros podemos centrar a la persona y hacer que vea su ser y hacer. ¿Sí? Entonces, es un proceso metacognitivo, pero estamos haciendo a través de una intervención, que nosotros entendemos su estructura de personalidad, sus problemas, etcétera, y sabemos qué técnica vamos a usar para poner a la persona para que mire su problema, entienda su problema. Y ella misma se dé como insumos, que se dé estrategias para superar el problema, porque si no se trataría de una simple consejería, que yo le hago ver, así es el problema, no. La estrategia de la intervención psicológica pura es que la persona a través de las técnicas tiene que ser capaz de encontrar el problema y de dar soluciones. Y a eso hay que llevarlo. Pero es más o menos el ejemplo que usted me dio. ¿Ya? La metacognición también podemos decir que tiene 3 elementos. El conocimiento metacognitivo, la regulación metacognitiva y la experiencia metacognitiva. ¿Qué quiere decir estos 3 elementos? El conocimiento metacognitivo es ensayar varias maneras de hacer una actividad. Oye, me salió mal esto, lo voy a hacer de esta otra manera. Estoy viendo mi producto y lo estoy viendo metacognitivamente que lo hice mal, pues. Entonces voy a hacer de otra manera. La regulación metacognitiva es hacer una evaluación paso a paso de un proceso que yo hice. Y la experiencia metacognitiva es como hacer un mapa conceptual. Es como hacer un mapa conceptual. Estos procesos cognitivos superiores son los que hoy día se tiene que abordar para incidir en el aprendizaje. Es cierto que mucho ejemplo sale de niños, adolescentes y demás, que es lo más próximo. Pero ¿cómo hago yo para que un universitario, una persona de lectura, una persona que se actualiza, una persona que está adelante, tenga que ser capaz de tener estrategias metacognitivas para ir orientando su saber, su conocer? Vamos a ir a la siguiente transparencia. Las habilidades metacognitivas son facilitadoras del conocimiento que operan directamente sobre la información, recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando información en la memoria para posteriormente poder recuperarla y utilizar cuando y según convenga. En la medida en que la persona adquiera las habilidades metacognitivas, el proceso del aprendizaje será satisfactorio. ¿Alguien podría decirme cómo lo entiende? ¿Cómo se entiende? Jesús, bueno, yo lo estoy Sí. entendiendo de que en la razón que nosotros agarremos una habilidad de razonar o a tener un feedback de lo que estamos aprendiendo o solventar ese conocimiento, el conocimiento va a ser más correcto o más asimilado, digamos. O reestructuremos ese conocimiento preguntándome si está bien o por qué, como decían, como leí en un libro que hablaba mucho de preguntarnos el por qué pasa esto, por qué pasa esto,
por qué. Entonces sí, solventamos lo que es el conocimiento. Claro, es cuestionar nuestro conocimiento. No, esto ya no es así. Ah, no, yo pensaba esto, no, ya no es así. Criticar. Como decía hace un momento, hay que digregar, separar en partes, analizar. Decir, ay, ¿hacia dónde me equivoqué? Y nos suele salir esta expresión. Oye, pero ay, dice, ya me di cuenta. Habilidad metacognitiva. Miró desde acá y entendió y encontró. Eso es la habilidad. ¿Okay? Vamos a ver ahora el concepto de aprender a aprender. Supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Aprender a aprender. A ver, invito a alguno de los maestrantes que me haga un ejemplo. ¿O cómo lo entiende? Yo aprendo a aprender. Esto lo manejan ustedes, lo hacen. Doctora, Karina. si como docente yo enseño, tengo la estrategia de enseñar un práctico de contabilidad, por decirle, y veo que el 50% de mis estudiantes no me responden, han sacado mal, entonces en ese proceso metacognitivo que hablaba anteriormente se relaciona con esto, porque en base de los errores que he tenido como docente, quiero superar eso, quiero mejorar, entonces tendría que cambiar la estrategia para mejorar. ¿Por qué? Porque yo he tenido una respuesta en 50% negativa de mis estudiantes. Y si aplico otra estrategia de enseñar mejor los ejercicios de contabilidad, quizás hacerlo de otra forma, con otras técnicas didácticas, y tengo respuestas más positivas, aumento un 70 a un 80% de respuesta, significa de que los estudiantes han aprendido y en ese proceso yo he aprendido a aprender, podría relacionarlo de esa forma. Excelente, excelente. Yo me permito agregar algo más. Siempre, siempre, siempre hay que considerar que el aprender es una relación de dos. El que da la instrucción y el que recibe. ¿Ok? Y depende de la habilidad, la estrategia del docente para que aprendan los alumnos. Pero también sabemos ahora que también la entidad, la unidad alumno, tiene que estar en condiciones tiene que estar en condiciones para aprender. Un niño anémico no le va a dar. Una niñita adolescente que está metida en la moda y que tiene que pesar menos de 50, no come, no está en la condición. Y además que no hay interés. Entonces, ahí el trabajo bastante difícil para el docente. Puede tener las mejores estrategias, pero siempre hay que primero hacer un vuelco de mirada al aprendiz. ¿Cuál es tu condición? En una evaluación de curso de un docente, en la evaluación de curso de un docente, lo primero, la primera semana, para conocer a sus estudiantes, hacer lo que yo hice, ¿no? Si yo estoy dando el módulo de neurociencia, yo tenía que saber cuánto saben mis maestrantes en esto. Y resulta que mis maestrantes habían estado convencidos de que usamos solamente el 10% del cerebro. ¿Ok? Entonces parto de allá. Entonces un diagnóstico inicial siempre nos va a permitir ver. Un profesor del primer ciclo, del ciclo inicial, digamos kinder, pre-kinder,
va a tener que informar al primero de la primaria, a la docente, que su curso le está pasando con 4 niños que son siniestros, que quiere decir que escriben con la izquierda, que tiene 2 niños que tienen daltonismo, que hay un niño que tiene problema de hipoacusia, no escucha bien, hay un niño que en la pronunciación tiene un trastorno expresivo del lenguaje, y además que tiene un niño que es brillante y parece Asperger. Entonces, si nosotros como docentes tomásemos la responsabilidad, yo le paso al siguiente curso un folder acabado de cada alumno para decirle con qué elementos ella va a tener que incorporar conocimiento. Y obviamente entre las observaciones estará, procede de familia desestructurada, niño que no tiene límites en la casa, niña que duerme cuando los papás se duermen y eso es arriba de la medianoche, niña que no toma desayuno, por eso. Eso es con lo que tenemos que lidiar. Yo lo mismo. Hay un cansancio en ustedes, pero no es un cansancio porque quieren cansarse, no. Porque esta tensión que vivimos, el trabajo que tienen, las dificultades que enfrentan ese cuerpo, está en una constante remesón, un terremoto. ¿Ok? Entonces yo creo que acá hay que aprender a aprender. Bien. Ya la última transparencia, la última PowerPoint, tiene que ver con preguntas y comentarios. Me gustaría, lo sé y lo digo antes, es un temazo. Es para los neurocientíficos. Pero estas son las bases. De allá partimos para aprender a aprender. Y hoy día estamos aprendiendo a aprender. Les doy la palabra. ¿Alguien, por favor, un comentario en relación al tema? ¿Lo he escuchado, lo ha visto, lo ha entendido? ¿Vamos? Doctora. ¿Sí? Javier. Buenas noches, sí. Bueno, a mí me gusta mucho el concepto de aprender a aprender. Me parece muy importante, me parece que todos deberíamos aplicar ese concepto de aprender a aprender, en el sentido de que todos deberíamos conocer nuestras capacidades, nuestras fortalezas y nuestras limitaciones, ¿no es verdad? Porque muchas veces yo he escuchado a algunos amigos, algunos estudiantes decir, bueno, yo atiendo toda la clase, pero no la entiendo y no sé por qué no la entiendo. Comentarios como eso, ¿no? Porque uno, yo creo que en realidad no es consciente de cuáles son sus limitaciones y cómo es que qué predisposición tiene uno para aprender, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que todos deberíamos tomar en cuenta eso de aprender a aprender y entonces, bueno, el rendimiento de muchos estudiantes, muchas personas en general ya sería menor, ¿no? Si todos supiéramos aprender a aprender. Eso sería, doctora. De hecho, ¿no? Tenemos lo maravilloso que es el cerebro. Entonces nos toca descubrirlo. Y hoy día creo, en mi opinión, muchos de los maestrantes han entendido un poco esta belleza, este universo que tenemos. Doctora. Diga. Doctora. Un momento, vamos a dar la palabra a la señorita. Doctora, aprender a aprender considero que es actualizarse todo el tiempo como docente para enseñar, porque para enseñar tenemos que estar actualizados, tenemos que estar con las tecnologías, tenemos que hacer maestría, como el caso que estamos haciendo todos los maestrantes en su clase. Entonces, eso significa actualizarse, utilizar las estrategias, las técnicas, mejorar cada día, leer,
innovar, ser creativo, investigar. Yo creo que de ahí parte aprender a aprender. Karina, sí, lo que usted está diciendo es algo más, ¿no? Por ejemplo, es tener objetivos. Cuando uno tiene objetivos, va a ir a cumplir sus objetivos. Así pase lo que pase, va a concretar objetivos, paso a paso, hasta llegar al objetivo más grande. ¿Okay? Pero luego también lo de actualización tiene que ver con que hay una responsabilidad en el profesional de siempre estar actualizado. O sea, debe estar actualizado. Pero aprender a aprender es un poco más que eso. O sea, yo aprendí, ya no voy al mismo error. No es solamente aprendo algo más de lo que viene en mi carrera. Hay que entenderlo, ¿sí? Yo le invito a que busque un poquito de documentación para que capture más ampliamente el concepto. Ya, doctora, gracias. Ok. Bien, faltando 3 minutos para las 20:30, nos vamos a dar unos 5 minutos para tomarnos un café. Y vamos a hacer lo siguiente, la segunda parte. Razón por la que no he puesto yo, el ingeniero electo no ha puesto el trabajo, ¿no? Los temas del trabajo. Hay un trabajo que vamos a hacer ahora en la sala virtual, que consiste está habilitado, doctora, perdón. Se agradece, ingeniero. Vamos a hacer un trabajo, en mi opinión, muy provechoso. Y ustedes, ojalá lo vean y lo entiendan así. Necesito que se junten como grupo profesional. Esto no sirve para grupo color ni para individual. Esto solamente sirve para grupo profesional, los que están haciendo el trabajo final. Entonces, me he permitido traer unos trabajos anteriores de estudiantes del módulo neuroeducación. Unos trabajos que han hecho los ingenieros, los abogados, los psicólogos, los profesores, los de salud, los ingenieros. Por eso que necesito que se junten ahora, estos 5 minutos, ubíquense cómo se van a juntar virtualmente. Y además está la pauta de lo que tienen que trabajar. ¿Qué es lo que estoy haciendo con este ejercicio? Estoy facilitando un material ya elaborado que ahora ustedes ya tienen un avance de conocimiento y más la profesión. Y lo único que hay que hacer es darle una mirada, revisar sus errores y escribirlo. Está la pauta punto a punto. No quiero un trabajo gran, acabado, que hay que buscar en el Google, no. Es ponerse en esta condición de hasta dónde yo puedo dar en esto, hasta dónde sé. Esto no es para juzgarlo, es un trabajo, simplemente es un ejercicio de clase. Entonces, grupo profesión se reúne. Y en cuanto tenga el grupo profesión armado, bajan lo que corresponde a ingenieros o bajan el material que corresponde a comunicadores. Pero el grupo, no necesito satélites. En este trabajo no necesito satélites. Hay una sola persona que con mucha formalidad, ha pedido hacer el trabajo final solo por muchas razones justificadas, que es el único satélite que tengo. Pero en este trabajo necesito que trabaje grupo profesional. Prepárense un café, pónganse de acuerdo, en 5 minutos se habilita la plataforma. Disculpe, doctora, por favor, antes de que vayamos por el café, a mí no me quedó muy claro, o sea, tenemos que descargar el trabajo de nuestro grupo de profesión y después con ese trabajo tenemos que ver qué fallas hay en el trabajo y luego qué hacemos. Eso No, no ahí lo que hay que hacer está en la pauta. Hay unas indicaciones, ¿qué es lo que hay que hacer?
pero no acabadamente. Hay que hacer algunos puntos, desarrollar algunos puntos y subirlo a la plataforma. Perfecto. Gracias, doctora. Ok, muy bien. Que sea provechoso el cafecito. Permiso.
Me da la impresión que nos falta como un minuto.